Descubre un entorno que inspira, desafía y conecta con perspectivas únicas. Abre tu mente. Conecta. ¿Sabías que las empresas con políticas de sostenibilidad sólidas tienen un 9% más de probabilidad de experimentar un rendimiento financiero superior? Además, las empresas que adoptan principios de gobernanza ambiental, social y corporativa tienden a ser vistas como más transparentes y éticas, lo que atrae inversiones y les permite acceder a mercados más amplios. Conecta con Intellisis. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Conecta con Intellisis. Soy Julie Lozada Gallego, directora de Mercadotecnia de Intellisis, y hoy tenemos un invitado excepcional. Estoy muy emocionada de tener aquí conmigo a Roberto Tatemura. Roberto, bienvenido a Conecta con Intellisis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias a ti, Roberto, por haber aceptado la invitación. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad y sustentabilidad organizacional. Y para empezar, quiero invitarles a escuchar una semblanza que el equipo ha preparado para Roberto. Con más de 28 años de experiencia liderando procesos de transformación en empresas de alto impacto, Roberto Tatemura, Senior Vice President en Efeso, México, se ha posicionado como una figura clave en la consultoría estratégica, con un enfoque orientado a generar resultados tangibles y sostenibles en entornos organizacionales complejos. A lo largo de su carrera, ha desarrollado un profundo entendimiento de los desafíos y oportunidades de diversas industrias, tales como manufactura avanzada, petroquímica y química, retail, salud, gobierno e infraestructura, así como una habilidad sobresaliente para convertir ideas en acciones efectivas. Reconocido por su capacidad para conectar la visión con la ejecución y por su liderazgo en contextos de alta exigencia, hoy continúa siendo un referente en la evolución empresarial. Bueno, ¿qué más puedo decir yo después de esa semblanza? Qué orgullo tener con nosotros, qué honor hoy poder conversar con Roberto Tatemura. Gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Creo que esta introducción, es un brevario de tu experiencia y que nos hace sentir muy honrados de tener todo tu expertise hoy en torno a un tema como es la sostenibilidad y la sustentabilidad. Roberto, para empezar, nos gustaría que nos contaras un poquito para toda nuestra audiencia. Yo sé que la familia Intellisis conoce a Roberto. Si pudieran ver, estamos grabando y todos pasan y es una estrella. Lo saludan, una locura. Pero para todos aquellos que no son colaboradores de Intellisis, nuestros socios de negocio, nuestros clientes y demás, me gustaría un poco, Roberto, que nos contaras sobre ti, sobre tu trayectoria y qué te motivó a enfocarte en ese tema de la transformación digital. Bueno, nuevamente muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes en Intellisis, es reconectar con muchos recuerdos, memorias, con grandes aventuras, con un equipo liderado por personas totalmente visionarias. Hoy actualmente liderado por Dionisio Castillo, que es un extraordinario humano, un extraordinario profesionista. ¿Qué puedo decir de todos los demás directivos? De Fernando, gracias, Julie, por invitarme. Sucede que hace muchos años, yo cuando arranqué mi trayectoria profesional, tuve la primera oportunidad, en consecuencia de un momento importante en mi vida, de haber sido invitado a trabajar y a colaborar en Unisys. Unisys era una de las principales empresas en aquel entonces, digamos que similar o equivalente de lo que hacía IBM o lo que decimos en México, la IBM. La IBM. Y habían otras tantas, ¿no? Naturalmente Hewlett Packard, entre muchas otras. Y la verdad es que me tocó explorar naturalmente los principios, no los principios, pero sí una parte ya
Ya había un cierto adelante tecnológico en México, pero me tocó convivir con esa primera generación de personas que habían estado muy involucradas en negociaciones importantes, desde Javier Galindo negociando con el director general en aquel entonces de IBM para traer las primeras PCs, que obviamente en su momento no era necesariamente lo más relevante pues vaya, no era algo normal para el gobierno, ¿no? Entonces he conocido a través de esa trayectoria el mundo de la tecnología, empezando desde temas de hardware, viendo cómo ha ido evolucionando, descubriendo y siempre muy sorprendido por el avance tecnológico. Entonces yo diría que eso fue lo que primero me llamó la atención, pero siempre hubo algo además de conocer la tecnología de información y cómo se aplicaba, sino me encantaba preguntarme cómo era y cómo nacía el entusiasmo empresarial, qué motivaba a los emprendedores globales, regionales, locales, de poder tener la ambición, la visión y sobre todo la capacidad de ejecución de sus propios sueños y anhelos para poder emprender una empresa. Entonces me llamaba mucho la atención el entorno empresarial, no solamente de México, sino en general de la región, y cómo México en ese momento estaba en posibilidades de jugar un papel más importante. Entonces, ¿por qué nace mi interés sobre las tecnologías de información? Es justamente en octubre de 1992 cuando me incorporo a Unisys formalmente a formar parte de la división de ingeniería, soportando todos los procesos de frente con clientes muy importantes, sobre todo de banca aeroespacial en ese entonces. Y ahí empiezo, básicamente. Roberto, digamos que hay una razón por la que Roberto está invitado a Conecta con Intelisys, y es porque tiene una historia con Intelisys. Y para aquellos que no conocen un poco tu historia con Intelisys, nos gustaría que nos contaras cómo llegaste a Intelisys, qué tanto hiciste en esta compañía, cuál fue tu aportación, que es maravillosa, pero hagamos un recuento de esto. No, bueno, ha sido naturalmente, insisto, recordar y conectar con memorias y con recuerdos muy importantes. Me invitó a un muy buen gran amigo que se llama Fernando Hernández, y al final del día me hizo favor de entrevistarme en aquel momento con el que fue nuestro fundador, Sion Sofer. Sion, una persona con una personalidad única, con una visión muy específica y muy particular, me invitó a colaborar después de varios días de estar negociando mi salida de Microsoft para poderme incorporar a Intelisys. En aquel entonces, Sion, éramos una empresa cercana a los posiblemente 120, 140 personas, y en ese proceso de ir justamente reflexionando con él y con el equipo que estaba en aquel entonces, el director de desarrollo, que era José Jefes en su momento, Dionisio Castillo, naturalmente, como director de una de las áreas más importantes, que era justamente lo que le conocemos como PST, o se conocía como PST, que además era visionario en su momento y que él gestionó y ejecutó con una gran claridad Hypercare para los clientes, y así puedo mencionar a muchos que estuvieron con nosotros. Pero esas reflexiones que tuvimos en su momento para poder llevar a cabo o para poder hacer que Intelisys tomara un rumbo acelerado con un gobierno corporativo, con una cultura de pertenencia, con procesos documentados, con un modelo de innovación y desarrollo mucho más ampliado en el sentido de documentar y apegarnos y alinearnos a normas internacionales, me parece que fue un proceso interesante de aprendizaje para llevar una primera empresa mexicana que competía con marcas globales a tomar una muy sólida posición liderando el mercado de empresas medianas y grandes nacionales y en la región latinoamericana. Entonces yo diría que para mí el proceso con Intelisys fue muy interesante. Naturalmente tuve la oportunidad de pasar por diferentes áreas y siempre muy agradecido con los equipos que en su momento tuvieron a bien recibirme y poder aceptar algunas de las ideas que de pronto podían ser un tanto disruptivas, pero bueno, siempre muy, muy interesado en aportar en ese momento. Muchas gracias, Roberto. Después de 28 años de experiencia, una carrera que puede ser toda una vida, ¿no? ¿Hay un mentor o una figura que ha marcado tu manera de liderar y de trabajar? ¿Quiénes son? Bueno, yo diría que el más importante siempre fue mi padre. Mi padre tenía una disciplina, una cultura
de agradecimiento, una disciplina en sus hábitos diarios, que esos me han marcado toda la vida. Me parece que hubo unos años en los que de pronto la dinámica normalmente empresarial de pronto te aleja un poco de esa disciplina, se suele llegar a pasar, pero yo hoy me siento muy cómodo con justamente esos hábitos y comportamientos que aprendí de mi padre. Yo diría que fue mi principal mentor. Tenía yo la fortuna de estar con él por las noches después de estudiar y trabajar, trabajar y estudiar, vaya, siempre al mismo tiempo, y poder tener esas reflexiones con él sobre cómo se veía la cultura organizacional, qué era y qué significa para él el liderazgo, cómo tendría yo que ser un buen líder el día de mañana, cómo tendría yo que dirigir una empresa, cómo tendría yo que conectar con esas relaciones de negocio sin perder la parte humana, sin perder naturalmente justamente esa parte humana de agradecimiento para cada momento, no solamente en los negocios, sino también naturalmente en la parte familiar y personal. Ahí creo que me contabas antes de empezar la grabación que tu padre es de origen japonés. Sí, correcto. ¿No? Y tu apellido, Tatemura. Sí. Japonés. Y yo creo que muy rico. Una mirada, digamos, muy diferente a la occidental de cómo hacer las cosas. Una mirada muy rica y muy retadora para nosotros, ¿no? Sí. Padrísimo. ¿Quieras tener esa chance? Sí, yo diría que es, todo el mundo me dice, ay, me encanta ir a conocer la cultura japonesa, y obviamente yo les podría decir que vivirla es todavía mucho más amplia la experiencia y consolida mucho de los fundamentos de lo que ese país, ese gran país hoy en día significa para el globo en general. Y bueno, mi padre siempre tuvo a bien a tener como la posibilidad de transferir y de poder transmitir con ejemplos esa disciplina que hoy, gracias a Dios, llevo todas las mañanas para poderme levantar con esa energía y con esa ambición o con esa visión de poder dar mi mejor, sin importar los retos y los desafíos con los que te encuentres, se encuentra uno de frente. Alguna vez alguien me dijo, una de mis hijas me dijo, después de todo lo que has hecho, papi, ¿cómo te sientes? Y un momento de reflexión en mí, pasando por un proceso, un desafío muy importante, en donde dije, ¿sabes? Creo que perdí todo. Pero no, realmente después de unos días estar nuevamente en reflexión, había entendido que había ganado todo. Que había ganado la posibilidad de rediseñarme, replantearme, de reimaginar lo que quería hacer en esos momentos de pronto donde el camino se encuentra oscuro y encuentras esa luz de por medio. Y hoy, después de muchos años de reflexión, después de esa pregunta que me hizo mi hija a sus 9 años, me acuerdo muy bien que hoy a la fecha la sigo recordando porque siempre fue una pregunta que me marcó y hoy siempre define lo que hoy quiero hacer en mi día a día. Y en ese momento me di cuenta que mi papá tenía un propósito. Ese propósito es el que hoy me encantaría compartir con ustedes cuando hablemos de sostenibilidad y de sustentabilidad. Muchas gracias, Roberto, por compartir esto tan íntimo con todo el equipo de Conecta, con toda nuestra audiencia. Después de tantos años de experiencia, ¿qué te sigue sorprendiendo del mundo de los negocios? Bueno, Dios, yo diría, claramente vivimos en un entorno cambiante, dinámico. La velocidad, la agilidad, la eficiencia, la eficacia con la que se ejecutan cualquiera de los planes, se tienen que replantearse y rediseñarse. Pues yo no diría que a lo mejor todos los días, pero sí al menos llevar una reflexión al cierre de cada día sobre cómo fue ese plan operativo, ese plan y cómo está alineado naturalmente con la estrategia. Entonces, en una dinámica cada vez mucho más ágil, mucho más liderada por una geopolítica, digamos, que se ha que tiene un cierto nivel de disrupción actualmente. Me parece que eso nunca me ha dejado, siempre ha sido lo que me sigue sorprendiendo, la resiliencia de las organizaciones y de los individuos para poder hacer frente justamente a esos nuevos desafíos y retos. Y siempre lo que hoy reconozco es que las conexiones humanas son las más importantes en ese entorno dinámico. Si yo me preguntara hoy todo lo que he podido ver y he podido conectar con todas las personas que he tenido la posibilidad de compartir alguna experiencia empresarial, familiar o de amistad,
Yo diría que siempre el entorno, como sabemos, y no es naturalmente un cliché, es un entorno dinámico, pero lo que se mantiene son esas conexiones sólidas, profundas, genuinas, auténticas, con gente que realmente conectas de forma humana, empresarial. Roberto, pues muchas gracias por esta introducción. Para continuar, quiero invitarte a un break y regresamos con el tema del día de hoy. Claro. Conecta con Intellit. Bueno, ahora sí, abordar el día de hoy, el tema del día de hoy. Roberto, para todos aquellos que nos escuchan de una manera sencilla, simple, hay una línea delgada entre lo que es sostenibilidad y sustentabilidad. Cuéntanos qué es eso desde una perspectiva organizacional. Claro, yo diría, empezaría con 3 temas principales. Es justamente en esa alineación de lograr hacer sostenible cualquier transformación empresarial, sin que ésta tenga que abordar un tema tecnológico, un tema cultural, un tema de cambios en sus estrategias por investigaciones y exploración de nuevos mercados. ¿Cómo logras hacerlo permanente, sostenible, de acuerdo? Sin tener y abusar y hacerlo sustentable en los recursos que hoy en día tenemos. Entonces, cuando hoy estamos hablando de una reconfiguración de los modelos de cadena de suministros globales, en donde cada vez más entramos a un proceso de regionalizar, donde estamos viendo cada vez más que se termina la globalización y se vuelve regional, y donde existen estos modelos nuevos que están desafiando a los modelos económicos capitalistas, y podemos estar desafiando diferentes aspectos, digamos, del entorno empresarial. En mi opinión, la forma de hacer sostenible y sustentable cualquier estrategia tiene que ver con la cultura organizacional, con la capacidad de planear y ejecutar los planes que hayas definido como parte de tu plan. ¿Cómo logras tener un liderazgo que motive y entusiasme naturalmente a esos programas de sustentabilidad y sostenibilidad en el largo tiempo y en el corto, mediano y largo plazo? Entonces, la sostenibilidad tiene que ver con la capacidad de permanecer, ¿de acuerdo? Los cambios que hayas ejecutado, los programas que hayas ejecutado. ¿Cómo logras hacerlos sustentables para que obviamente desde una perspectiva de cambio climático, de medio ambiente, de economías circulares, esa sostenibilidad, independientemente a los desafíos y retos que se encuentran las empresas hoy en día para poder no tener que invertir o generar inversiones de bienes de capital para lograr esa sustentabilidad, la puedan mantener como parte de sus programas a largo plazo? Hay 3 ejemplos muy específicos. Yo diría que las empresas hoy en día, no todos los países, pero sí la gran mayoría de los países, estamos convencidos que el cambio climático va a afectar de forma importante yo diría que las industrias primarias y secundarias. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de las economías primarias, estamos hablando a lo mejor de la agroindustria. Y justamente, si viéramos el plan de nuestro país para efectos de la agroindustria, requieres de sistemas hídricos, de represas, de tener 0 niveles de contaminación en los sistemas hídricos de nuestro país. Si no tenemos granos, si no tenemos semillas, si no tenemos el campo, evidentemente mucha de la cadena que tenemos de esa clara conexión de las vocaciones que tenemos en muchos de los estados de la República Mexicana, así como en lo largo de la región latinoamericana, si no logramos entender que el cambio climático puede afectar de forma significativa el entorno empresarial, porque finalmente el agro hoy es base para poder garantizar a muchas de las empresas, naturalmente, yo diría, lo básico indispensable para una familia. Lo segundo, naturalmente, cuando hablamos de cómo se dividen las economías, ¿no?, de servicios o bien de manufactura, en donde al menos en nuestro país más o menos 59% de las empresas son de servicios, 31% son industria, y vemos la cantidad de energía
que se requiere para poder gestionar los servicios de estas empresas, de estas enormes cadenas de suministro regionales, globales o locales, te das cuenta que cualquiera de los programas que queramos ser sostenibles tiene que tener siempre una alineación clara con la sustentabilidad. Entonces, ejemplos que me ha tocado liderar en algunas empresas regionales, globales, ha sido cómo lograr conectar a través de la transformación digital sin tener que, tratando de disminuir naturalmente la huella de carbono, usando modelos de interoperabilidad muy interesantes, asegurando que se puedan realmente gestionar modelos híbridos de trabajo, cómo podemos llegar a ese nivel de automatización sin que afecte naturalmente el medio ambiente. Yo creo que hoy en día hemos tenido un avance importante en ese contexto. Hoy en día muchas de las empresas aprovechan, automatizan, digitalizan las operaciones para poder asegurar que exista un impacto menor naturalmente en el cambio climático, logrando naturalmente programas de economía circulares. Y desde lo más básico, ejemplos, hoy el modelo de reciclaje del agua, el aprovechamiento del agua para poder utilizar los coproductos generados por el vapor de agua en muchas de las industrias, una realidad. Eso es un claro ejemplo. Las energías eólicas utilizadas actualmente o fotovoltaicas utilizadas actualmente por la gran mayoría de la industria es otro gran ejemplo, estar aprovechando, que no pueden llegar a sustituir la red de distribución de energía que atiende naturalmente la paraestatal actual. Pero es claro que a México le falta energía, pero es claro que le falta y va a faltar agua. Y cuando me refiero no agua, es agua potable. Me refiero que obviamente tenemos que cuidar los sistemas hídricos, tenemos que asegurar que esa agua sea bien aprovechada y que tenga modelos paralelos, yo diría, sustentables, para poder seguir aprovisionando a la industria, a las empresas de servicio, al comercio en general, de lo que se requiere, que es energía. Y energía me refiero para poder básicamente arrancar un negocio en cualquiera de los casos, en cualquiera de las industrias. Entonces, los programas sostenibles que permiten la sustentabilidad solamente requieren tres cosas. Una es la capacidad de conectar la estrategia con esa ejecución de programas sostenibles y sustentables, con una cultura enfocada claramente en un liderazgo transformacional, genuino y auténtico para hacer sostenibles y sustentables los programas que hayan decidido habilitar, y claramente que las coinversiones que hagan tengan un resultado muy puntual en términos de ahorros. Yo estoy convencido que un programa sostenible, en donde es mucho más eficiente las operaciones de un negocio, te permite hacer las conversiones necesarias para hacer sustentable esas inversiones en economías circulares o en generación de energías, como ya mencioné, renovables. Sí, correcto, renovables. Entonces, en mi opinión, cuando la estrategia va de la mano en esa capacidad de ejecución, donde logras una eficiencia operativa y donde ese modelo de retorno a inversión te permite hacer las inversiones de capital para tener modelos circulares en tu empresa, en el sector, en la industria, en comercio, servicio, es cuando logras justamente alinear perfectamente la sostenibilidad y la sustentabilidad. Roberto, pues aleccionador toda esta información. Estamos aquí como en una masterclass de sustentabilidad y sostenibilidad. Tenemos una concepción de la tecnología en ocasiones como muy asociada a sistemas, sobre todo ahora mismo en esta era, ¿no? Robótica y demás. Quisiera que nos hablaras de qué papel juega la tecnología en la integración de las prácticas sostenibles y sustentables y un ejemplo de ello. Un poco también como para que tengamos una perspectiva de cómo se ve la tecnología desde otra óptica. Nosotros que estamos, digamos, desde una compañía desarrolladora, ¿no? Vemos la tecnología y cuando hablan de tecnología pensamos que una solución, una plataforma, ¿no? Desde esta óptica, ¿cómo la tecnología apalanca la sostenibilidad, la sustentabilidad? Un ejemplo de ello. Hay varios ejemplos, quiero poner 3 en la mesa, pero voy a tratar de hacer el primero para mí, que es un caso muy interesante de un país europeo, Estonia. Logró interoperar básicamente todos los trámites, permisos, licencias que se tienen en todo el país. Cerca, no recuerdo si eran
280 diferentes trámites, procesos de frente al gobierno. Los lograron digitalizar. Wow. Solamente quedaron, creo que 4, si bien recuerdo, que no eran interoperables digitalmente hablando. Ya. Eso es cuando naces, básicamente. Claro. Y me parece que era cuando falleces. Claro. Porque tenías que tener una prueba de vida y tienes que tener la prueba de vida también cuando abandonas este espacio físico y vas a otro mundo más tranquilo y espiritual. El segundo caso que recuerdo es, entonces, bueno, la interoperabilidad, por ejemplo, este es un buen ejemplo. Imagínate la cantidad de descarbonización que hoy en día se logra a través de interoperar procesos interconectados, gobierno, empresa, ciudadano, en países como este, que permiten naturalmente el acceso a la información bajo una cadena de bloques. Es bien importante mencionar esto. Este país seleccionó la cadena de bloques, permitiendo y facilitando al ciudadano tener la posibilidad y la habilidad de proteger su identidad. En otras palabras, la cadena de bloque permite encriptar la información del ciudadano para poder interoperar procesos, trámites, permisos, el pago de impuestos de una forma sencilla, clara, puntual, y tampoco está sujeto naturalmente a que esa identidad y esa identidad del ciudadano sea revelada o sea centralizada por una base de datos como las conocemos hoy en día. Entonces, en la cadena de bloques y la interoperabilidad se logran descarbonizar, o sea, logras eliminar huella de carbono. Total. Optimizas naturalmente los recursos federales en todos los sentidos. Ese sería un primer caso. Maravilloso ese. El segundo caso que me tocó vivir fue justamente la documentación. Es decir, cómo y cuánto hoy hablar de, bueno, desde hace 50 años hablamos de paperless, claramente, ¿no? Pero ¿cuándo realmente lo logras? Lo logras cuando realmente estos grandes plataformas generadores de contenidos o, pues sí, administradores de contenidos te permiten naturalmente guardar, digitalizar toda esa información que puede ser respaldada, encriptada a través igualmente de cadena de bloques, utilizando naturalmente inteligencia artificial para poder usar modelos de analítica avanzada que permitan acceder a la información, digamos, estructurada y no estructurada, y combinar ambas, porque puedes guardar un documento que va a estar 10 años, pero el día de mañana que lo tienes que buscar, tienes que tener la capacidad de poderlo buscar de una forma estructurada a través del documento y traer la información que más te interese, no necesariamente revivir el documento como tal. Y tener estas capacidades para poder almacenar esa información bajo un modelo de no de duplicar los datos, de evitar la deduplicación. Significa es que solamente se va a mantener una copia u otra, solamente por respaldo, pero que no va a haber N cantidad de copias, porque entonces abusarías naturalmente las capacidades de almacenamiento de cualquier centro de datos, ¿no? Entonces, ese ejemplo me pareció muy interesante. Lo empezaron a hacer con el expediente clínico electrónico en Estados Unidos, básicamente utilizando una plataforma que se llama HL7, en donde todo era interoperable. Es decir, tú salías de una consulta médica, atendías naturalmente a la farmacia, y con HL7 era una plataforma interoperable simplemente sensacional que había creado Estados Unidos básicamente en toda la costa este, y yo diría en el centro de Estados Unidos. Empezaron a ver los resultados de tener un expediente clínico electrónico que permitían interoperar con las farmacéuticas, pero además con una sensación o experiencia de frente con digamos en este caso con el paciente, para no tener un medicamento contraindicado, para tener su historial médico y así, y de forma amplia, siempre cuidando naturalmente otra vez la información de ese ciudadano, de ese paciente. Pero es otro ejemplo muy interesante que me tocó vivir en una empresa de alta tecnología con tecnologías emergentes, que lo logramos hacer justamente, yo diría, ejecutamos el proyecto que ellos ya tenían diseñado de una forma muy eficiente en todos los sentidos. Y el tercer caso, para llevarlo un poco más abajo, es cómo usas IoT hoy en día. Por ejemplo, cómo logras conectar todos los sensores y luego qué haces con tantos datos. Cómo logras realmente seleccionar, identificar y poder conectar los datos correctos para poder tener las métricas correctas para entender si tu programa de operaciones que está siendo digitalizado por IoT ha sido y está de frente a un modelo sustentable.
Te voy a poner ejemplo. Hay una empresa muy interesante global que lo que hace es que todos los pallets los identifican, ¿de acuerdo? Tienen un ID, este ID tiene un sensor, este sensor está conectado a IoT y pueden llevar una trazabilidad perfecta de cada uno de los pallets a nivel global. Cada vez que unos pallets tiene alguna falla física por el manejo de material o obviamente por las maniobras que hacen logísticas de inbound, outbound, se llegan a afectar, lo que hace la empresa es que le manda una alerta justamente al cliente diciendo que tiene que reemplazar algunos pallets para que sean recuperados naturalmente. Significa que se recuperan, se vuelven a cambiar y se vuelven a poner en circulación. Entonces, hoy esos pallets, por ejemplo, reducen 30-35% del uso del pallet de madera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta manera en cómo lo hicieron con ciertos PETs, digamos, biodegradables, si lo queremos así mencionar, biodegradables seguramente a 20-25 años, pero hoy sí se están utilizando. Es decir, hoy con IoT dan la trazabilidad y permiten recuperar esos pallets para que puedan ser utilizados y regresarlos a la cadena de suministros. Es una forma donde las empresas ahorran una cantidad importante para hacer todo tipo de maniobras, ¿no? Bueno, pues son ejemplos muy sencillos. Digo, podríamos abarcar. No tan sencillos, maravillosos, sí. Que como les cuenta Roberto, suenan muy sencillos, pero la verdad maravillosos e inspiradores de verlo en la práctica y de ver la aportación tanto externa que tiene como interna justo para el negocio, ¿no? Pero también para la sociedad en general, para lo que nos rodea, ¿no? Porque justo cuando hablabas de, la reducción de la emisión de la huella de carbono, o sea, cosas tan importantes para el mundo, sí. Y una compañía comprometida con ello y coherente con ello, pues hace obviamente que también su propósito esté claro, ¿no? Y sea coherente con su propósito y está haciendo una aportación real a la sociedad. Ahora todos hablan de sostenibilidad y sustentabilidad. Todos quieren serlo. Todos quieren tener una estrategia. Y tú, desde tu experiencia y desde tu rol hoy actualmente en una consultora justo, ¿por qué fracasan las estrategias de sostenibilidad y sustentabilidad? ¿Cuáles son los principales errores que se cometen que los llevan al fracaso? Bueno, primero el contexto es confundir la sustentabilidad con programas de sembrar árboles. Me encanta que hables de eso. O de separar orgánica e inorgánicamente los alimentos, o de tener a lo mejor una botella de plástico que pueda ser reciclable o degradable en vez de 30 en 10 años. Realmente eso no es ser sustentable. Realmente sustentable es lograr tener justamente esas capacidades de excelencia operativa, de ejecución en programas de excelencia operativa que van muy, muy de la mano con el modelo de transformación digital de Intel y Software. En EFESO, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es justamente asegurar que todos los programas de excelencia operativa y desempeño corporativo reduzcan y hagan más eficiente las operaciones de los clientes. Hay muchos programas de los cuales podría hablar y abordar, pero cuando logra realmente conectar esa excelencia operativa y este modelo sustentable en donde hay métricas específicas por industria que se tienen que cumplir cabalmente, que se tienen que monitorear, no hacia atrás, sino hacia adelante. Lo que decimos es que el KPI de diagnóstico sirve para reconocer qué tan cerca estuviste de tu objetivo. Lo ideal, lo interesante sería que cada día en las mañanas tuviéramos un modelo que nosotros le llamamos Performance Control System, que es justamente un modelo que plantea una serie de métricas que nos permiten entender qué es lo que tenemos que hacer hoy para llegar a ese objetivo y hacerlo sostenible. Entonces, confundir los programas de sustentabilidad con ciertos temas que no necesariamente tienen la profundidad que se requiere hoy en día en nuestro país y en la región, creo que es el primer error que cometemos. Claro. Si me preguntas a mí, ¿cuántas de estas empresas han logrado tener sistemas de recuperación del uso de
recursos no renovables, el agua, el gas, hidrocarburos. ¿Cuántos de ellos realmente están pensando realmente en cambiar los empaques en un modelo real y honesto y genuino de frente al consumidor para que obviamente los empaques dejen de estar degradando naturalmente nuestros bosques y o sea, que realmente esos programas estén alineados a los acuerdos de París 2030? Cuando logramos hacer eso y tener esos KPIs que van a depender de cada industria y se empiezan a reportar financieramente, realmente ahí va a haber un efecto muy interesante. Yo creo que hoy en día las empresas que lo hacen, hay muchas mexicanas, muchas regionales que lo hacen, están logrando tener mucho más apertura global, tienen acceso naturalmente a fondos de inversión, tienen acceso a la banca de inversión, tienen acceso naturalmente a clientes que están interesados hoy en esa cultura de sustentabilidad. Si hoy le preguntas a cualquier persona entre los 22 años y los 30 años, muy seguramente te van a decir, eso no lo voy a consumir porque eso afecta naturalmente el clima. Y México, junto con todos los países que estamos en esta latitud muy cercanas al Ecuador, o muy cercano al Ecuador, espero que no lo haya dicho bien, muy cercano al Ecuador, es que el cambio climático puede afectar de forma importante, ya lo mencioné hace rato, a la agroindustria y en consecuencia a la agroindustria, a toda la cadena de valor que tiene un país en general. Gracias, Roberto. Entonces, un poco lo que vemos es como una concepción errada, ¿no? Una concepción errada y digamos que lo veo claramente cuando hablabas de una cantidad de acciones que muchas compañías realizan y que creen que les está sumando a ser sostenibles o sustentables, pero finalmente se quedan en eso, ¿no? En pequeñas acciones porque no tienen una estrategia y una visión real del tema. Y te la cambio, es decir, ¿cuándo podemos decir que una estrategia de sostenibilidad, de sustentabilidad es exitosa? Bueno, nuevamente depende de cada segmento, de cada industria, pero puedo poner ejemplos. Cuando tú logras asegurar que el comportamiento de esos líderes silenciosos que operan todos los días las empresas en cualquiera de los segmentos, servicios, consumo, manufactureras, cadenas de empresas transportistas, esos líderes silenciosos y sus equipos, esos líderes que están en la jerarquía más abajo y luego vas al middle management, luego vas al C-suite y luego al C-board, cuando ese comportamiento realmente esa logra convertirse en una disciplina y formas gente con esa autenticidad de frente al cambio, a un entorno liderado por lograr esos resultados en el largo plazo. Cuando lo haces sostenible, me parece que ya forma parte del DNA de la empresa y básicamente te das cuenta que todas las métricas que habías pensado para poder proteger y cuidar a la empresa en términos de si había o no la disciplina para llevar a cabo los programas, te das cuenta que siempre estás por arriba de esos objetivos, es porque ya lograste un cambio en la disciplina y en la cultura de la empresa. Claro. Entonces, en ese momento, que es un proceso que puede tomar una empresa, a lo mejor, yo diría 6, yo diría que como todos hábitos, dicen que por ahí los hábitos se consolidan a los 21 días. En la organización a lo mejor puede tomar un poco más, pero si tú empiezas a cambiar justamente esos hábitos, a volverlos parte de tu día a día, en una disciplina, en una cultura, con el tiempo, a lo mejor a los 6, al año y medio, 2 años, vas a empezar a tener un DNA distinto, completamente distinto en toda tu cadena de valor, en toda tu empresa. En otras palabras, logras que cada persona genuinamente tenga muy claro cuáles son el call to action que tiene que hacer ese día para lograr los resultados que la empresa está buscando. Como individuo también, ¿verdad? Porque cuando esa cultura corporativa la llevas a tu vida personal y te vuelves disciplinado con lo que haces, y me refiero en todo lo que haces, con ese grado de conciencia, inconsciencia y supraconciencia, que realmente logres tener esa cultura y disciplina, me parece que logras hacer eso sostenible. ¿De acuerdo? Roberto, para finalizar este bloque, sin lugar a dudas, la sostenibilidad y la sustentabilidad pasan por la estrategia y la operación, ¿no? Pero a veces es difícil traducir la estrategia a la operación. ¿Cómo integramos estos dos mundos?
la visión esta estratégica de lo que queremos lograr y llevarlo a cabo, porque digamos que de alguna manera ahí también está la capacidad de hacerlo posible, ¿no? Poniéndolo o bajándolo, como lo decías hace un ratito, a niveles de operación. Compártenos, tú que has hecho parte de varios de estos procesos y que los has llevado de la mano al éxito, ¿cómo se integra la estrategia y la operación en este tema? Sin duda. Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, uno que me encanta comentar es ¿cuál es el grado de eficiencia operativa que puede lograr una empresa? Va a depender mucho del tipo de operaciones y naturalmente qué tan automatizadas tengan las operaciones, claro. ¿Correcto? Pero hay un punto en donde hay un toque con el producto. Es decir, los operadores tienen que tocar el producto. Sí. Esos puntos de toque con el producto que realmente añaden valor. Cuando hablamos de actividades que añaden valor y cuáles son las que no añaden valor, es muy claro identificar dónde puedes empezar a ser mucho más eficiente las operaciones. En otras palabras, si tú tienes una operación totalmente automatizada, pero hay un punto en donde tienes que pasar de la línea al centro de almacenamiento, del almacenamiento al centro de procesos de logística, va a haber puntos de toque de los operadores. Sí. Entre más eficiente hagas tu cadena de valor, entre menos puntos de toque existan, y si los existen, que sean realmente valor agregado, eliminando todas aquellas actividades que no son de valor agregado, logras una reducción importante en los costos de operación, normalmente entre el 35 y 40%. De eso estamos hablando. Si yo logro regresarle a una empresa el 35 o 40% de sus costos directos de mano de obra, de lo que le llamamos de puntos y reprocesos o retrabajos por temas de calidad, de duplicidad de tareas, si logro hacer esos retornos de inversión, entonces le estoy permitiendo a la empresa en poder hacer inversiones más adecuadas en bienes de capital. Hay modelos muy, muy interesantes. Hay uno que se llama Idea to Value. ¿Cómo es esto? Es cómo te replanteas o rediseñas o reimaginas la manera en cómo ese equipo o esa automatización o ese proceso, máquinas, decimos máquina, método, mano de obra, en esa metodología, máquina, mano de obra, ¿cómo logro hacer más eficiente este proceso? Y esa idea to value no significa que tengas que cambiar la tecnología por completo, es simplemente que va a haber en una parte a través de reestructurar los métodos, de hacer una reingeniería de la tecnología, para hacer mucho más sustentable el consumo de recursos en tus líneas de producción, en tus líneas de transporte, en tus procesos operativos de logística. Es decir, si yo logro tener más valor añadido a cada proceso a través de mis equipos, logrando que este valor agregado, este valor añadido tenga mucho mayor eficiencia, le permito al empresario poder hacer inversiones de capital o hacer una reingeniería de sus propias tecnologías para hacer mucho más sostenible o sustentable el uso de los recursos de su empresa y del entorno en general. Ese sería un ejemplo. Roberto, muchísimas gracias. Te quiero invitar a un break y volvemos con el cierre del capítulo del día de hoy. Gracias. Ya volvemos. Descubre las soluciones que tenemos para ti. Con Intelisys ERP 7000, la nueva era de la gestión empresarial ha llegado. Optimiza tus procesos con una plataforma completamente integrada, una interfaz renovada y de fácil uso. Intelisys ERP 7000 ahora incorpora inteligencia artificial. Desde bots entrenables que responden a tus consultas hasta poderosos análisis predictivos que te brindan información clara y precisa para tomar decisiones rápidas y acertadas. Impulsa el futuro de tu negocio con Intelisys ERP 7000 y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Continúa con nosotros. Abre tu mente a nuevas ideas. Conecta con Intelisys. Roberto, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, porque esto está muy interesante. Creo que ha sido iluminador toda esta información que nos has compartido. De un nivel fantástico. Yo creo que es un abrebocas al tema
de la sostenibilidad y la sustentabilidad maravilloso. Muchas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros. Hay algo que quiero retomar porque me dijiste al inicio de la conversación que íbamos a hablar de propósito. Y cómo aquí veías el propósito de tu padre, digamos, en acción. Cuéntanos sobre esto porque no me puedo quedar con esta duda. Bueno, gracias. Voy a empezar por decir que cuando vives con una persona tan auténtica, tan genuina, con tanto amor, con claramente retos, desafíos, pero con una gran capacidad de poder tener una lectura de cómo se podría comportar el futuro, ¿no? Le encantaba predecir y proyectar. Y me acuerdo mucho que tenía una calculadora pequeña, ¿no? Él era ingeniero mecánico electrónico, luego hizo un posgrado, una maestría y un doctorado en matemáticas aplicadas, y era muy interesante las conversaciones con él. A lo mejor muchas de ellas yo las sentía cuando yo era joven, cortas, muy específicas, pero conforme fui avanzando en el tiempo y tuve la oportunidad de estar esos últimos años de vida con mi papi, la verdad es que me di cuenta de la genialidad que tenía para poder anticiparse a la autenticidad y genuidad. Entonces, ¿qué es lo que me llevo yo de propósito de vida? Yo digo eso, justo, que cada conexión tiene que ser auténtica, tiene que ser genuina. Tienes que, en mi opinión, siempre hacer y vivir yo como siempre digo, vibrar alto, en armonía, fluyendo, en paz. Y eso es lo que hoy en día podría compartirte. Si me preguntas, ¿lo he hecho toda la vida? No soy un ser de luz, pero procuro normalmente levantarme con el mayor de los entusiasmos. Mi mañana empieza temprano, empiezo a las 5 de la mañana. Wow. Muy temprano. Sí, bueno, es increíble. Empezar a las 5 de la mañana es algo grandioso, no solamente por ser las 5 de la mañana, sino porque te da una posibilidad de poder justamente hacer estos procesos de meditación. Y luego hay toda una rutina que hago a través del propósito de vida que legó mi padre en mí, que es justamente prepararme justo para cada una de las reuniones, para cada una de las conversaciones, para tener una conexión genuina y auténtica. Si yo tengo una conversación con un empresario, si tengo una conexión con algún VP, con algún director, con alguien, voy a hacer mi mejor esfuerzo para que esa conexión, independientemente que hablemos de negocio, sea genuina. Y cuando yo encuentre justamente el punto donde yo podría coadyuvar al modelo de negocio que le permita crecer, es algo que siempre va a estar como primer interés como individuo. Siempre pensando en lograr generar naturalmente proyectos que permitan hacer sostenibles y sustentables cualquier programa de excelencia operativa que desempleemos o que desarrollemos, que habilitemos. A lo mismo cuando estaba yo en Intelis, justo cuando hablábamos de la transformación digital, ¿qué propósitos yo tenía en ese momento? Era lograr conectar a las empresas medianas y poderles dar esos mismos niveles de competitividad que tenían las empresas grandes a las empresas medianas a través de una solución que claramente era distinta a todo lo que yo había visto en el mercado. Entonces, regresando a ese propósito, creo que es justo eso, conectar con autenticidad, con un genuino interés de poder entender las necesidades y los requerimientos de esa empresa o de esa persona para entender qué es lo que le motiva o qué reto o desafío es el que tiene que enfrentar y evaluar de una forma clara, congruente conmigo, si es algo que realmente puedo yo aportarle de valor de regreso. Y es ahí donde yo creo que tu propósito de vida se vuelve no solamente en lo personal, en lo familiar, entre tus amigos y naturalmente en la empresa. Ese es como yo lo veo. Ese propósito tiene que ser de conexiones profundas, genuinas, auténticas y siempre tratando de buscar ese bien común que claramente genere un mejor entorno al que estamos viviendo actualmente. Roberto, gracias por compartir esta visión tan humana tuya, tan profunda, tan personal. No nos sucede todo el tiempo. Digamos que la gente
se pare desde un lugar tan genuino y yo lo siento como hasta espiritual, ¿no? Es maravilloso tener esta mirada tuya del mundo organizacional, pero que realmente parte desde el ser humano, desde esa conexión, desde las conexiones humanas, que son lo más importante, porque finalmente el mundo está hecho de estas conexiones. Y antes de cualquier otra cosa, de las compañías, de los roles que desempeñamos, del dinero que podemos llegar a hacer, somos seres humanos y la vida se basa en estas conexiones. Y cuando hablabas del propósito, que me pareció maravilloso, cómo lo conceptualizaste, este propósito, pues, digamos, encarna en seres humanos. Y los seres humanos son los que lideran estos procesos. Y para cerrar, tenía esta pregunta, y es justo, ¿cuál es el rol que digamos que juega este liderazgo, este ser que lidera los procesos de sostenibilidad y sustentabilidad? ¿Cuál es el papel de este liderazgo? ¿Cómo debe ser este liderazgo? Bueno, tiene que ser un liderazgo, en mi opinión, totalmente abierto, ¿no? Tiene que tener una capacidad de comunicación efectiva, de tal forma que cualquier idea que provenga de cualquier parte de la organización, de cualquier nivel, sin importar la jerarquía, sea escuchado. Realmente los planes más exitosos es cuando tocas justamente la línea de operaciones que está de frente con el mercado, con el cliente, y me refiero al mercado de consumo, con el mercado de, entendiendo claramente a tu cliente. Entonces, en mi opinión, cualquier líder que tenga el rol de hacer sostenible un programa y hacerlo sustentable, tiene que tener una capacidad enorme de escuchar. 80% escucha, 20% de preguntas. Y una vez que logras eso, empiezas con un proceso de reflexión, claro. Siempre, evidentemente, en las organizaciones va a haber que cuidar el EBITDA y el flujo neto operativo, obviamente los estados financieros de la compañía, qué tanto presupuesto tenemos o no para poder hacer inversiones de bienes de capital, cuántos va a CAPEX, OPEX. Sí, eso me queda clarísimo, todo el mundo financiero y económico, pero cuando ese líder está justamente ejecutando programas sostenibles y sustentables, tiene que bajar a los niveles de operación para poder estar codo a codo escuchándolos todos los días, todas las mañanas, a través de un modelo estructurado que le permita recabar y recolectar la información, y que esa información que está recolectando en piso coincida con la información que está en las plataformas de tecnologías de información, para que puedan tomar mejores decisiones. Y gracias a Dios hoy tenemos las tecnologías de información que nos permiten naturalmente interoperar y automatizar, integrar los procesos. Pero ese líder, si no tiene posibilidad de bajar y escuchar al cliente y escuchar al operador y escuchar justamente al nuevo director o al director de finanzas o al director, quien sea, si no existe esa apertura y esa comunicación efectiva, muy difícilmente podría, en mi opinión, tener la mejor toma de decisiones. En otras palabras, hay un modelo muy interesante que se llama IBP o S&OP, básicamente. Es un modelo interesante donde naturalmente el área de ventas, finanzas, operaciones se ponen de acuerdo en cómo tienen que sincronizar la cadena de demanda con la cadena de suministros y las capacidades. Bueno, imagínate ese líder haciendo programas sostenibles y sustentables. Tiene que hacer justamente eso. Cómo lograr articular sin tener silos de por medio, con personas que hoy en día no se hablan, no se comunican, pero que puedan recolectar la información que le permita tomar mejores decisiones en ese sentido. Roberto, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo del día de hoy. Ha sido para mí un gusto haber tenido esta conversación. ¿Algo más que quisieras compartirnos, que quisieras agregar antes de terminar? Sí, me faltó un dato que me parece muy importante, y eso es algo que me gustaría compartir. Cuando hablaba yo de la cultura organizacional, ¿qué tanto impacta en los cambios sostenibles y sustentables? Siempre hemos dicho, las plataformas, claramente la tecnología de información tiene una enorme contribución, ¿de acuerdo? Cuando esa contribución se hace, normalmente se alinean la mayor parte de los procesos para poderlos automatizar, integrar, entras en un proceso de modelado de procesos para poder. Pero siempre otra vez descansa todo eso justamente en el individuo, que sumado a otros individuos convierten a una organización simplemente
capaz, resiliente y hacerla líder. Justamente quería comentar eso porque me parece que cuando conectas la cultura, los procesos, la tecnología de información y gestionas de forma mucho más eficiente la toma de decisiones, logras impactar en los programas sostenibles de forma sustentable. Básicamente sería mi última aportación. Pues gran Comentario. final. Muchísimas gracias, Roberto, por esta conversación. Gracias a toda nuestra audiencia que se quedó hasta el final de nuestro capítulo. Para nosotros ha sido un placer haber estado con ustedes también el día de hoy. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para descubrir el tema que vamos a abordar en el siguiente capítulo. Conecta con Intellisis, abre tu mente a nuevas perspectivas. Hasta pronto. Gracias, Roberto. Gracias, Julie. Descubre un entorno que inspira, desafía y conecta con perspectivas únicas. Abre mente. Conecta con Intellisis. Hasta la próxima.